Bien, este es el primero de los vídeos sobre el tema de potencia, eje radical y centro radical. Esto es muy útil luego para hacer las tangencias. Y como ejercicio, aparte de todos los de tangencias, nos pueden poner el centro radical a 3 circunferencias, ¿de acuerdo? No obstante, para lo que es más útil es porque luego lo vamos a aplicar en las potencias. Bien, pues simplemente la potencia de un punto respecto a una circunferencia es una constante, ¿vale? La potencia de un punto, pongamos este punto P, respecto a esta circunferencia es una constante que es igual a PA por PB. Y esta constante es siempre igual, trace la recta, bueno, ¿qué trace? Tendría que salir desde el punto P, ¿eh? Es que no le ha parecido bien. Vale. Bien, pues P, aquí le puedo poner otro nombre, por ejemplo, E y F o G y H, ¿vale? Pues esto es siempre igual a esa constante K, a esa potencia, ¿vale? Podemos llamar P si queremos. PG por PH es igual a la potencia, etcétera, etcétera. Y hay un punto que es este punto tangente. Claro, vosotros daos cuenta de que si voy haciendo esto cada vez más cerca, vale, se me irán, ¿veis? Aquí tendría 2 puntos, pero cada vez estarán más cerca y llegará un momento que será pt al cuadrado, ¿vale? Que sigue siendo esa misma constante. Y este es el punto de tangencia, ¿vale? Bueno, pues eso luego va a ser muy importante. Esta sería la potencia. Vamos a ver el eje radical a 2 circunferencias, ¿vale? Aquí tenemos el eje radical a 2 circunferencias. Bien, pues el eje radical a 2 circunferencias es el lugar geométrico de los puntos que tienen la misma potencia con respecto a esas 2 circunferencias. ¿Qué quiere decir? Pues que desde cualquier punto de este eje radical, la potencia va a ser la misma respecto a esta circunferencia que respecto a esta circunferencia. Obviamente la potencia desde P va a ser distinta a la potencia desde aquí, desde Q, ¿vale? Antes hemos dicho que la potencia era una constante, correcto, pero es una constante desde un punto. Desde este punto es constante la potencia respecto a esta circunferencia. Yo puedo multiplicar PA por PB o puedo multiplicar PC por PD o puedo multiplicar, aquí tendríamos la tangente, ¿no? O puedo multiplicar PT al cuadrado y esta constante siempre va a ser la misma, pero desde el mismo punto. Si cambio de punto, si ahora me vengo a Q, pues desde Q, QA por QB va a ser distinto que PA por PB, ¿vale? Eso lo entendéis, ¿no? Pero lo importante en este caso es que va a ser igual respecto a las 2 circunferencias. Es decir, que PA por PB va a ser igual que PC por PD. En ese caso sí va a ser igual, ¿vale? Y desde este punto, P, vamos a llamarle aquí Q, por ejemplo, y aquí 1. Q1 por Q2 va a ser igual que, aquí vamos a ponerle 3 y aquí 4, que Q3, Q1 por Q2 va a ser igual que Q3 por Q4. No quiere decir que Q1 por Q2 sea igual que PA por PB, no. La potencia desde P va a ser distinta que la potencia desde Q. Pero lo importante es que la potencia desde P respecto a esta circunferencia C1
va a ser igual que la potencia desde P respecto a esta circunferencia C2 y la potencia desde Q respecto a la circunferencia C1 va a ser igual que la potencia desde Q respecto a la circunferencia C2. Es decir, que desde cualquier punto de este eje radical tenemos la misma potencia respecto a las dos circunferencias. No la misma potencia absoluta, ¿no? Desde cada punto hay una potencia distinta, pero la misma potencia que tenga hacia C1 la voy a tener hacia C2, desde cualquier punto de este eje radical. ¿Por qué eso es importante? Pues porque si yo estoy buscando tangencias, la misma potencia que tenga, si yo tengo aquí t, ¿vale? pt al cuadrado va a ser igual que esta otra, que pt al cuadrado, ¿vale? pt sub 1 al cuadrado. Entonces, en el momento en el que yo halle el punto de tangencia en una circunferencia, pues ya voy a tener solucionada, voy a saber esta medida x y eso me va a solucionar muchas cosas en los problemas de tangencias. ¿Y cómo se halla el eje radical a dos circunferencias? Pues lo que necesitamos es tener puntos de intersección de esas dos circunferencias. Cuando son dos circunferencias secantes, como es este caso, lo único que tengo que hacer es unir estos dos puntos y tengo el eje radical. Si fueran dos circunferencias tangentes, por ejemplo en este punto, el eje radical está en perpendicular a la línea que une los centros. Este sería el eje radical. Y si son dos circunferencias exteriores, necesito una circunferencia auxiliar, por ejemplo esta. Esta circunferencia auxiliar me va a dar el eje radical a esta azul y esta roja, este otro eje radical a estas dos, ¿de acuerdo? Estos dos ejes radicales que todavía son auxiliares se cortan en un punto y el eje radical a las dos circunferencias rojas, a C1 y C2, estará en la perpendicular a la línea que une los centros 0,1 y 0,2. Desde este punto auxiliar a estas dos circunferencias, en perpendicular a la línea que une los centros, estará el eje radical que me han pedido. ¿De acuerdo? Repito, dos circunferencias exteriores. ¿Cómo hallo el eje radical? Busco una auxiliar que corte a las dos. Una vez tengo esta auxiliar, trazo los ejes radicales, esta pareja de ejes radicales. Donde se corten esos dos ejes radicales, trazo una perpendicular a la línea que une los centros y este será el eje radical a estas dos circunferencias azules. ¿De acuerdo? Bien, pues ya sabemos hallar los ejes radicales en los tres casos, sean tangentes, sean secantes, sean exteriores. Y ahora viene el centro radical a tres circunferencias. Voy a abrir la imagen. El centro radical a tres circunferencias es el punto que tiene la misma potencia respecto de las tres circunferencias. Aquí tenemos un centro radical. Bien, en este caso tenemos estas tres circunferencias que tienen unas características determinadas. Tenemos dos de ellas son tangentes. Vamos a llamarle a esta C2, a esta C1. Vaya, aquí tengo dos, me ha puesto 2 o 2. A esta la llamamos C3. Bien. Su situación es la siguiente. Estas dos son tangentes y estas dos son secantes. Bueno, para comenzar, el caso general. ¿Cómo se halla el centro radical a tres circunferencias? Pues es la intersección
de los ejes radicales 2 a 2. Es decir, si yo tengo C1 y C2, el eje radical de C1 y C2 es este. Tenemos un punto de tangencia, que es este, y tenemos la perpendicular por el punto de tangencia. Este sería el eje radical de C1 y C2. Y luego tenemos el eje radical de C2 y C3, que es este. ¿Veis? Tengo estos puntos de intersección. Pues bien, donde se cortan esos dos ejes radicales, en este punto M, en este punto amarillo, estaría el centro radical. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que desde este punto M, la potencia a estas tres circunferencias es la misma. Y recordemos que eso quiere decir que si yo trazo una tangente desde M a C1, desde M a C2 y desde M a C3, esta medida va a ser la misma, porque x al cuadrado, que sería la potencia de M, tiene que ser la misma, ¿vale? Y eso es muy útil luego en nuestros problemas de tangencias. ¿Qué puede ocurrir en estas tres circunferencias? Pues que no tienen por qué estar colocadas así, obviamente, pueden estar colocadas de formas muy distintas. Si yo sé hallar los ejes radicales, pues sé hallar el centro radical. Si en lugar de tener esta disposición en la que dos son tangentes y dos son secantes, por ejemplo, fueran exteriores, todas, o fueran tangentes y exteriores, pues yo solo tengo que aplicar, bueno, vamos a conservar aquí el 3, que no sé por qué, tengo que aplicar lo que ya sé. Imaginaos que tengo una circunferencia, otra circunferencia y otra circunferencia, y las tres son exteriores. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, vamos a poner las auxiliares en verde. Pues necesitaría un auxiliar que corte a estas dos y hallar el eje radical de estas dos. ¿De acuerdo? Por aquí tendría el eje radical. Primero, estas son auxiliares. Por este punto tengo que trazar la perpendicular a la línea que une los centros. Y aquí tendría el eje radical de C1 y C2. Bien, ahora necesito otro eje radical. Por ejemplo, de C2 y C3, pues tendría que hacer otra vez exactamente lo mismo. Una auxiliar que corte a estas dos, un eje radical auxiliar, otro eje radical auxiliar, por aquí la perpendicular a la línea que une los centros y ya tendría otro eje radical. Donde se corten estos dos ejes radicales, el eje radical de C1 y C2 con el eje radical de C3 y C1, tendría el centro radical. Si en lugar de ser las tres exteriores tuviera dos tangentes y una exterior, por ejemplo, vamos a dibujarlo, dos tangentes y una exterior. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, ya tengo el primero directamente aquí en perpendicular a la línea que une los centros. Este sería el eje radical de C1 y C2. Bien, vale, ya solo necesito otro. Puedo hacer el de C3 y C1 o puedo hacer el de C3 y C2, lo que yo quiera. Por ejemplo, este pues necesitaría un auxiliar, un eje auxiliar, otro eje auxiliar por este punto perpendicular a la que une los centros. Este sería el eje de C2 y C3 y aquí estaría el centro radical. Bueno, y así con toda la casuística que pueda tener. Si las circunferencias son secantes,
Bueno, pues ese es mucho más fácil porque ya tengo directamente los centros radicales. Tengo aquí el de esta, perdón, y tengo aquí el de esta y directamente en el punto de corte tendría el centro radical. ¿De acuerdo? Venga, pues ya está.